Hola, buen día, compañeros y doctora. El día de hoy les voy a estar hablando del tema de cáncer pulmonar de células pequeñas, incluyendo los síndromes paraneoplásticos. Eh, bueno, este tipo de cáncer pues representa un gran reto dentro de la oncología, no solo por su agresividad rápida y progresión, sino porque igual se combinan manifestaciones locales, sistémicas y hormonales que pueden confundir incluso al clínico si no se reconoce a tiempo. Bueno, este es el índice que vamos a ver. Vamos a hablar sobre la definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, estudios complementarios y demás. Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre la parte de la definición, donde decimos que el cáncer del pulmón de células pequeñas, también conocido como carcinoma microcítico, es un tumor maligno de origen neuroendocrino. Esto es importante, ya que pues, se desarrolla a partir de las células basales del epitelio bronquial. Estas células tienen la capacidad de liberar neurotransmisores y hormonas, lo que explica por qué cuando se maligniza pueden secretar sustancias que alteran el funcionamiento de otros órganos. Por eso, bueno, este tipo de cáncer no solo actúa como una masa pulmonar, sino también como una fuente de señales hormonales anormales, que son responsables pues de muchos de los síndromes paraneoplásticos. A nivel histológico, bueno, se caracteriza por estas células pequeñas, ¿no? De ahí es el nombre de células pequeñas, redondas o incluso ovaladas. Eh, Dentro de la clasificación generales de los cánceres pulmonares, bueno, pertenece al grupo de los cánceres de células pequeñas que se diferencian de los no microcíticos por su comportamiento clínico, su biología y su tratamiento, que pues veremos más adelante. Después, pasando a la epidemiología, el cáncer de pulmón de células pequeñas representa aproximadamente entre el 10 y el 15% de todos los cánceres pulmonares, a pesar de ser menos frecuente que los de tipo no microscópico, es el más agresivo y el que se disemina con mayor rapidez. Este es más común en hombres adultos mayores de 50 años, aunque con el aumento del tabaquismo en mujeres, la diferencia entre ambos sexos pues se ha disminuido. A nivel mundial, el cáncer de pulmón pues continúa siendo la primera o segunda causa de muerte por cáncer, dependiendo del país. Aquí en México, de acuerdo con los últimos registros de la Secretaría de Salud, se encuentra entre las tres principales causas de mortalidad oncológica y la mayoría de los casos se diagnostican ya en etapas avanzadas, o sea que pues esto refleja que a pesar de que hay avances médicos, sigue siendo una enfermedad de alto impacto clínico y epidemiológico. Bueno, pasando a los factores de riesgo, tenemos dos factores de riesgo, unos modificables y otros no modificables, donde, bueno, sin duda decimos que el tabaquismo pues es el principal factor de riesgo, con un 98% de los casos de cáncer de pulmón de células pequeñas pues están asociadas de forma directa o indirectamente al consumo de tabaco. Entonces, es como dato, pues el humo del cigarro contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas, metales pesados y radicales libres, o sea que son sustancias que pues dañan el ADN de las células epiteliales del pulmón. Entonces, pues con el tiempo, pues este daño genera mutaciones acumuladas y las células comienzan a dividirse de forma descontrolada. Otros factores de riesgo importantes pues son la exposición prolongada al humo de leña, que sigue siendo muy común pues en zonas rurales, y la exposición laboral a asbestos, arsénico, cromo, níquel o radón. Todos ellos pues son agentes carcinógenos pulmonares. También influyen pues factores genéticos como mutaciones heredadas que disminuyen pues la capacidad de reparación del ADN. Y aunque el tabaquismo pasivo tiene un riesgo menor que el activo, no deja de aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar. También en los factores de riesgo no modificables pues está la edad.
que pues es más común en personas mayores de 70 años. También hablamos de la raza y la etnicidad, donde existen diferencias en las prevalencias del cáncer y entre diferentes grupos raciales, ¿no? Y étnicos, aunque pues estos no son factores modificadores. Bueno, ahora en cuanto a la etiología, podemos decir que se considera multifactorial, pero con un componente principal ambiental. Eh, Hablamos de que es multifactorial porque no existe una causa única distinta al tabaco. El daño genético inducido por el humo del tabaco es el punto de partida. Ya habíamos dicho que pues es uno de los principales factores. A nivel molecular, se ha demostrado que en el cáncer de pulmón de células pequeñas existe una inactivación del gen TP53 que normalmente detiene la división celular ante un daño en el ADN. También hablamos de una pérdida del gen RB1, otro regulador de calcio celular. Y en algunos casos también tenemos una sobreexpresión del gen MIC que promueve la proliferación celular. Entonces, estas alteraciones hacen que las células del epitelio bronquial pierdan su control normal de crecimiento, lo que da lugar a una proliferación acelerada con una invasión del tejido circundante y una diseminación por vía linfática y hematógena. Por lo tanto, este cáncer combina mutaciones genéticas, daño por exposición a carcinógenos y una transformación neuroendocrina, lo que lo vuelve pues sumamente agresivo. Ahora vamos a entrar a la fisiopatología, que aquí vamos a entender por qué este cáncer tiene un comportamiento tan característico. Y bueno, el tumor, ya lo había comentado, se origina en las células basales neuroendocrinas del epitelio bronquial, que están localizadas principalmente en los bronquios mayores y en el hilio pulmonar. Por eso, la mayoría eh, de los tumores son centrales, cerca de las vías aéreas principales. Y bueno, a medida de que las células malignas se empiecen a multiplicar, forman una masa que puede obstruir bronquios, causando una atelectasia o incluso un colapso pulmonar. Además, su alta capacidad invasiva le permite penetrar vasos linfáticos y sanguíneos, lo que explica la rápida aparición de una metástasis en órganos como el hígado, el cerebro, las glándulas suprarrenales y los huesos. Em, Como lo dije, tiene una alta actividad mitótica, o sea, con una necrosis extensa y una rápida invasión vascular y linfática, que siento que esto es un punto importante. También tiene una alta probabilidad de una metástasis precoz en los órganos que ya comenté, cerebro, hígado y las glándulas suprarrenales. Por otra parte, eh, hay dos puntos también importantes sobre la fisiopatología, que es la interacción con el estroma pulmonar. Los cambios en el microambiente tumoral, incluidos los componentes estromales e inmunológicos, pueden incluso contribuir al desarrollo y progresión del cáncer. La inflamación crónica asociada al tabaquismo puede incluso hacer que sea más fácil estas interacciones. Después tenemos células tumorales circundantes, que el cáncer tiene una alta concentración de estas células, lo que nos indica una fuerte capacidad para diseminarse a otros órganos desde etapas tempranas. O sea, esto contribuye a su alta tasa de metástasis. Después vamos a tener cambios genéticos.
igual que una inactivación de los genes supresores de tumores, que la mayoría de los casos de cáncer de células pequeñas presentan inactividad funcional de dos genes supresores críticos, como el TP53 y el RB1, que la pérdida de P53 pues afecta la respuesta celular al daño del ADN y la regulación del ciclo celular, mientras que la pérdida de RB1 desregula el paso de la fase G1 a S del ciclo celular, promoviendo que exista una proliferación celular descontrolada. También tendremos alteraciones en el genoma, o sea, el cáncer muestra un alto índice de reordenamientos cromosómicos y una carga mutacional elevada, ¿no? Lo que podemos traducir en en una gran heterogeneidad intratumoral. O sea, estas alteraciones genéticas van a ser responsables no solo de que inicie el cáncer, sino también de su evolución y su resistencia a los tratamientos. También tenemos una amplificación de genes oncogénicos, donde se han observado amplificaciones en genes de la familia M y C que están implicadas en la regulación del ciclo celular y la proliferación. Entonces, pues este es otro punto importante, ¿no? Que al provenir de células neuroendocrinas, el tumor sigue manteniendo su capacidad de secretar péptidos, hormonas y citoquinas, ¿no? O sea que, pues obviamente estas sustancias alteran el equilibrio normal del organismo, incluso son responsables de los síndromes paraneoplásticos que pues se verán más adelante. Y bueno, ya por último, que aunque ya habíamos comentado que tiene una notable predisposición a metastatizarse rápidamente, lo importante aquí es que esta metástasis se produce tanto por vía linfática como hematógena, que va a implicar que complique el tratamiento y también empeore el pronóstico. O sea, podemos decir que mientras el tumor crece y se disemina localmente, también está enviando señales químicas al resto del cuerpo, lo que puede causar desde hiponatremia hasta alteraciones neuromusculares. Por eso, este tipo de cáncer no solo se comporta como una masa pulmonar, sino también como una fuente activa de desequilibrio endocrino e inmunológico. Bueno, por otro lado, en el cuadro clínico vamos a tener manifestaciones respiratorias y manifestaciones sistémicas, aunque también se puede dividir en tres grupos. Aparte de las respiratorias y las sistémicas, también están las manifestaciones secundarias a metástasis o los famosos síndromes paraneoplásticos. Entonces, empezando por las manifestaciones respiratorias, que son las más frecuentes, en donde encontramos la tos persistente o cambios en el patrón de la tos en un fumador crónico. La hemoptisis, que es la expulsión de sangre con la tos. También una disnea progresiva o una dificultad respiratoria, especialmente si ya existe una obstrucción bronquial. También un dolor torácico cuando el tumor invade la pleura o la pared torácica. La ronquera o el estridor si ya hay una comprensión del nervio laringio o de la tráquea. En los síntomas generales encontramos pérdida de peso no intencionada, astenia o fatiga generalizada, sudoraciones nocturnas y fiebre baja. Cuando la enfermedad está más avanzada, puede presentarse síntomas por metástasis, donde incluimos aquí el dolor óseo intenso por metástasis en vértebras o costillas, el dolor abdominal o incluso una ictericia si ya hay un compromiso hepático. También las alteraciones neurológicas como cefalea, vómito, crisis convulsivas, ¿no? Cuando ya hay una metástasis cerebrales.
Aquí un punto clave es que en muchos pacientes los síndromes paraneoplásticos pueden aparecer antes que los síntomas respiratorios. Por ejemplo, un paciente puede acudir por confusión, debilidad y náuseas severas, y al estudiarlo se encuentra una hiponatremia por secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿no? Por ejemplo, lo cual pues nos va a llevar al diagnóstico del tumor pulmonar subyacente, perdón. Entonces, esto demuestra que en este cáncer de cáncer de pulmón de células pequeñas, la clínica no siempre va a iniciar en el tórax. A veces el cuerpo manda síntomas, en este caso síntomas sistémicos, antes de que la masa se... Entonces, bueno, esta sería la clasificación del cuadro clínico. Y ahora, por último, en el cuadro clínico les agregué esta tabla donde vienen síntomas causados por situaciones específicas o causas específicas. Por ejemplo, los síntomas causados por el tumor tumoral pulmonar, donde tenemos la tos crónica, las sibilancias, la mucosidad pulmonar constante. Los síntomas causados por la extensión del cáncer al tórax, que pues es la voz ronca, dificultad para tragar, dolor en el pecho, inflamación, dolor vertebral incluso. Después, los síntomas causados por la extensión del cáncer a la cabeza, ¿no? Ya aquí tenemos la cefalea, la confusión, la dificultad para hablar, o los síntomas causados por la extensión del cáncer al abdomen, que aquí tenemos dolor, ojos o piel de color amarillo, fatiga, sensación de hormigueo o ardor, fiebre, debilidad muscular, incluso la pérdida de control de los intestinos y la vejiga. Bueno, una vez que el paciente presenta síntomas respiratorios o manifestaciones sistémicas sospechosas, el siguiente paso es realizar los estudios complementarios para confirmar el diagnóstico. En el cáncer de pulmón de células pequeñas, el diagnóstico requiere integrar estudios de imagen, pruebas citológicas o histológicas y marcadores inmunohistoquímicos. Los estudios iniciales suelen incluir una radiografía de tórax en el que nos va a permitir observar masa central, adenopatías iliares o mediastínicas, incluso también atelectasias o derrame pleurales. Sin embargo, la tomografía computarizada y otros estudios más específicos son indispensables para definir la extensión del tumor y planificar el tratamiento. También, bueno, el TAC pues es un estudio de elección. El PET-CET es útil para la estadificación sistémica y la resonancia magnética cerebral, pues también podemos detectar la metástasis intracraneales. Y bueno, en esta parte de la radiografía de tórax, podemos observar una gran masa central localizada en el hemitórax izquierdo a nivel del lóbulo medio y el vértice pulmonar, que sería la flecha roja, donde vemos que tiene bordes mal definidos y una densidad homogénea que nos sugiere un proceso infiltrante más que una lección nodular aislada. Podemos notar también que hay un ensanchamiento del mediastino, que esto es compatible con las adenopatías eh, mediastínicas. Y bueno, esto también es característico de los cánceres de pulmón de células pequeñas porque pues al ser tumores de origen bronquial central suelen involucrar incluso a los ganglios linfáticos desde etapas tempranas. También en la imagen se observa la presencia de un derrame pleural, que son las flechas amarillas, que vemos que es bilateral, ¿no? También nos indica que ya hay un compromiso pleural o linfático avanzado en, en este proceso, ¿no?
Y también vemos unas áreas de atelectasia, que podemos verla en la flecha azul, que nos habla de un colapso del parénquima pulmonar, ¿no? Que esto puede ser secundario ya a una obstrucción bronquial. Entonces, pues esos hallazgos son altamente sugestivos del carcinoma microcítico, especialmente por su localización central, por su crecimiento difuso y por su afectación bilateral. Perdón, de esta imagen es de una paciente que está en el proceso de diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas. Bueno, por otro lado, en la tomografía computarizada, que es del caso de una señora que está en el proceso de diagnóstico de cáncer de células pequeñas, aquí vamos a observar con mayor detalle la masa pulmonar central. Aquí se aprecia una masa sólida, que serían las flechas rojas. El derrame pleural son las flechas amarillas. Aquí, pues obviamente esta masa es sólida, de contornos irregulares, que infiltra las estructuras del mediastino y comprime los bronquios principales. También vamos a observar la presencia de adenopatías ciliares y mediastínicas aumentadas de tamaño, ¿no? Que refuerzan la sospecha de un carcinoma de células pequeñas. A diferencia de los cánceres no microcíticos que suelen localizarse en la periferia, este tipo de tumor de células pequeñas se origina en el bronquio y crece hacia el centro del tórax, afectando grandes vasos y estructuras adyacentes. Entonces, la tomografía también es útil para evaluar la extensión pleural y las posibles metástasis en el hígado, en las glándulas suprarrenales o en el cerebro. Entonces, por ello, pues siempre se complementa con una tomografía cerebral o una resonancia magnética, ya que pues este tipo de cáncer tiene alta afinidad por el tejido nervioso. Entonces, en la figura 1 ya dijimos que vemos la masa en el polo superior y medio del pulmón izquierdo, que serían las flechas rojas, y el derrame pleural que vimos en la radiografía, que era un derrame bilateral, que son las flechas amarillas. También vemos un derrame pleural, o más bien, vemos que este derrame está mayor en el pulmón izquierdo, ¿no? Y las adenopatías misentéricas y retroperitoneales paraórticas y para cava, que es una leve uropatía obstructiva del riñón derecho, ¿no? Que sería la figura 4 que podemos ver en la flecha verde. Vuelvo a repetir, esta tomografía es del mismo caso de una señora que está en proceso de diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas. Bueno, también por otra parte están los estudios complementarios como el diagnóstico histológico. Bueno, el diagnóstico puede ser definitivo o que se establezca mediante una broncoscopía con toma de biopsia o cepillado bronquial. En caso de la biopsia percutánea, vemos en la figura 2 que el paciente está atendido en una camilla que se desliza a través de la máquina de tomografía computarizada, la cual pues ayuda también al médico a ver dónde está el tejido normal en el pulmón, ¿no? Entonces se inserta una aguja de biopsia a través de la pared torácica hacia el área del tejido normal del pulmón. Se va a extraer un pedazo pequeño de tejido a través de esta aguja y después se observa al microscopio, perdón, para determinar si hay un cáncer. También la broncoscopía, que es la primera imagen, permite observar una masa endobranquial
friable de superficie irregular que suele sangrar fácilmente al contacto. Las muestras sostenidas, una vez que ya se terminen de hacer estos estudios, se envían a un estudio histopatológico y citológico. Entonces, bajo el microscopio, las células tumorales se observan pequeñas, con escaso citoplasma, con cromatina, perdón, granular y numerosas figuras mitóticas. Un rasgo típico, pues, es el llamado moldeado nuclear, donde los núcleos de las células se adaptan unos a otros por la falta de espacio, ¿no? Lo que da una apariencia compacta y característica. También la inmunohistoquímica es fundamental para confirmar una vez más el origen neuroendocrino y los marcadores más importantes son los cromogranina A, la sinaptofisina, la enolasa, la neuroespecífica y el CD56, que es una molécula de adhesión neural. Entonces, cuando estos marcadores son positivos, se confirma el diagnóstico de un carcinoma neuroendocrino de células pequeñas. En la figura 1 vemos la broncoscopía con biopsia transbronquial, ¿no? Donde vemos que se utiliza un broncoscopio para inspeccionar las vías aéreas en busca de alguna anomalía. Bueno, en la patología, que era lo que les estaba comentando de la parte histológica, en esta imagen podemos observar las características clásicas del tumor, o sea, células pequeñas redondas u ovaladas, con núcleos hipercromáticos, con cromatina en forma de sal y pimienta, escaso de citoplasma, tienen una alta densidad celular y muchas figuras mitóticas. Tienen áreas de necrosis central, el patrón de crecimiento es en láminas sólidas o nidos, a veces con formación de rosetas. Todo esto refleja un tumor de origen epitelial con diferenciación neuroendocrina. Algunos casos, a veces, se clasifican como mixtos, cuando el carcinoma de células pequeñas coexiste con componentes del carcinoma de células grandes o escamoso, aunque pues esto no es tan frecuente. Entonces en la imagen pues podemos ver, ¿no? Estas células pequeñas, de ahí también el nombre de carcinoma de células pequeñas, con núcleos hipercromáticos, eh, tienen una alta relación núcleo-citoplasma, con una mitosis frecuente, una necrosis, ¿no? Lo que hablábamos del patrón de crecimiento en láminas o cordones, vemos en la imagen, ¿no? Y que pues lo comentábamos que no es tan común, pero en caso de que haya una posible combinación con carcinoma no microcítico. Y, y me parece que ya. También el patrón de crecimiento, ya lo comenté, en láminas o cordones o incluso en nidos, me parece. Después tenemos la clasificación por extensión, que es el estadiaje, perdón. Eh, Esto es muy importante para definir el tratamiento y el pronóstico. A diferencia de las células perdón, del cáncer de las células no pequeñas, que se clasifica con el sistema TNM, que es decir, según el tamaño del tumor, el compromiso ganglionar y la metástasis, el carcinoma microcítico se clasifica de manera más práctica en dos categorías clínicas, que es la enfermedad limitada y la enfermedad extensa. En la enfermedad limitada, el tumor se encuentra confinado a un solo hemitórax
con o sin compromiso de los ganglios linfáticos mediastínicos o supraclaviculares, pero que aún se puede incluir en un solo campo de radioterapia. O sea, esto significa que la lesión se puede tratar con un plan de radiación localizado junto con una quimioterapia buscando la remisión completa. Por otro lado, en la enfermedad extensa se refiere a todos aquellos casos donde ya existe una metástasis a distancia, ya sea al hígado, hueso, cerebro o glándulas suprarrenales, o cuando ya incluso hay un derrame pleural maligno o una afectación bilateral del pulmón. Entonces, este grupo representa aproximadamente 2/3 de los pacientes al momento del diagnóstico, lo que explica el mal pronóstico de este tipo de cáncer. Entonces, la importancia de esta clasificación radica en que define el tratamiento, o sea, mientras en la enfermedad limitada el objetivo puede ser la curación, en la enfermedad extensa el enfoque es paliativo, ¿no? O sea, buscar controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. En la enfermedad limitada, el tumor ya está dentro de un solo campo de radiación y no hay metástasis a distancia, mientras que en la enfermedad extensa, cualquier hallazgo fuera del emitor afectado o con derrame pleural positivo se considera ya avanzada. Entonces, también puede verse el porcentaje de pacientes que responden al tratamiento, ¿no? O sea, hablamos de un 80-90% en enfermedad limitada y solo el 50 o 60% en enfermedad extensa. Sin embargo, incluso en los pacientes que inicialmente responden bien, las recaídas son muy frecuentes. Entonces, el tratamiento de cáncer de pulmón de células pequeñas se basa principalmente en quimioterapia y radioterapia, y la cirugía también tiene un papel muy limitado, ya que la mayoría de los casos se diagnostican en etapas avanzadas o con metástasis. Entonces, pues también el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Entonces, en la enfermedad limitada, el tratamiento de elección es la combinación de quimioterapia con radioterapia torácica concurrente. El esquema estándar incluye el cisplatino con etopósido, que son administrados en ciclos de cada 3 o 4 semanas, y esta combinación ha demostrado mejorar la supervivencia y la respuesta tumoral. En la tabla que aparece en la diapositiva podemos ver los esquemas más utilizados, así como la diferencia entre la enfermedad limitada y la extensa. En la enfermedad limitada, pues el tratamiento estándar es la combinación de, como lo dije, de cisplatino con etopósido, administrados por vía intravenosa, y la radioterapia torácica se aplica de manera concurrente, o sea, es decir, al mismo tiempo que la quimioterapia para aumentar el control local de tumor. Entonces, este tratamiento ha demostrado aumentar la supervivencia media hasta 18 a 24 meses en algunos pacientes, y alrededor de un 20 a 25% pueden alcanzar una remisión completa. Por eso es fundamental, perdón, detectar el cáncer antes de que se disemine. En la enfermedad extensa, por otro lado, el objetivo cambia. Aquí el tratamiento busca reducir la masa tumoral, aliviar los síntomas y prolongar la vida. Se usa el mismo que el esquema de cisplatino más etopósido, pero puede sustituirse el cisplatino por carboplatino si el paciente tiene insuficiencia renal o ya una mala tolerancia. A estos esquemas se les ha agregado recientemente una inmunoterapia con fármacos como Durvalumab o atezolizumab, que son inhibidores de puntos de control inmunitario. Estos medicamentos pues bloquean moléculas como PDL1, que normalmente ayudan al tumor a esconderse del sistema inmunológico. Aquí el esquema era lo que les decía, el cisplatino con el etopósido, la dosis que hablamos de 75 miligramos, de 4 ciclos cada uno. El esquema aquí de tratamiento de enfermedad temprana, también tenemos el cisplatino, el etopósido.
Bueno, también aquí tenemos otro esquema de tratamiento de enfermedad extensa de primera línea y a estos esquemas pues se les ha agregado recientemente la inmunoterapia con fármacos como los que ya vimos en las diapositivas, que son inhibidores de puntos de control inmunitario. Entonces, estos medicamentos bloquean moléculas como PDL1, que ya decía que ayudan a esconderse al tumor del sistema inmunológico. Y al bloquearlas, las células inmunes pueden reconocer y destruir el tumor con una mayor eficacia. Entonces, antes de hablar de las tasas relativas de supervivencia, para entender mejor cómo se aplica todo esto en la práctica, pensamos en un caso clínico sencillo. Imaginemos un hombre de 62 años con antecedentes de tabaquismo de más de 40 paquetes al año, que acude por tos seca, persistente, pérdida de peso y disnea progresiva. Al momento de sacar una radiografía, la radiografía muestra una masa central en el pulmón derecho y en la tomografía se observa ganglios mediastínicos aumentados. La biopsia confirma un carcinoma de células pequeñas positivo para cromogranina A y sinaptofisina y se clasifica como una enfermedad limitada, por lo que se inicia tratamiento con cisplatino y etopósito junto con la radioterapia torácica. Tras varios ciclos, el paciente logra una respuesta parcial y se programa radioterapia profiláctica cerebral. Entonces, este caso nos da el ejemplo de cómo el diagnóstico oportuno y el tratamiento combinado puede prolongar significativamente la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Entonces, por lo contrario, pues cuando el diagnóstico se retrasa y el paciente presenta metástasis cerebrales o hepáticas, ya hablamos de una enfermedad extensa, donde ya el enfoque terapéutico va a ser paliativo. Aún así, la quimioterapia e inmunoterapia pueden ayudar a controlar los síntomas, ¿no? Reducir el tamaño tumoral y dar tiempo de vida con mejor funcionalidad. Entonces, el pronóstico del cáncer de pulmón de células pequeñas es reservado. Cuando no hay un tratamiento, la supervivencia media es de 2 a 4 meses. Cuando hay un tratamiento adecuado, puede extenderse a 12 o 15 meses en enfermedad limitada y alrededor de 8 meses en una enfermedad extensa. La tasa de supervivencia a 5 años es inferior al 10%. O sea, esto nos refleja la importancia de un buen diagnóstico temprano y una buena prevención primaria, ¿no? Especialmente mediante la reducción del tabaquismo y la identificación de poblaciones de alto riesgo. Como medidas preventivas, principalmente pues es abandonar el tabaquismo, ¿no? O sea, principal estrategia preventiva. También evitar exposición a carcinógenos laborales y ambientales y que existan estos programas de detección temprana, o sea, una tomografía de bajas dosis en personas de alto riesgo, o sea, que son fumadores de 30 paquetes al año. Y pues esta educación sanitaria y políticas de control del tabaco. Ahora, hasta aquí pues hemos visto cómo el cáncer de pulmón de células pequeñas se origina, cómo se disemina y cómo se trata. Pero este tipo de tumor tiene una característica muy especial que lo distingue del resto, o sea, la capacidad de producir manifestaciones clínicas fuera del pulmón, incluso antes de que el tumor sea evidente. Entonces, estas manifestaciones son consecuencias de la secreción ectópica de hormonas y péptidos bioactivos por las células tumorales o de respuesta inmunológicas anormales, que van a afectar a tejidos distantes. A este conjunto de alteraciones se le conoce como síndromes paraneoplásticos y representan una parte fundamental del entendimiento clínico de esta enfermedad, porque, como lo comenté en diapositivas pasadas, puede ser la primera pista diagnóstica en mis pacientes. Entonces, por último, pues es importante recalcar que el control del tumor también mejora los síndromes paraneoplásticos. Por ejemplo,
Al reducir la masa tumoral con quimioterapia, la producción ectópica de hormona adrenocorticotrópica o de hormona antidiurética también disminuye, perdón, corrigiendo gradualmente el síndrome de Cushing o la hiponatremia. Esto demuestra que pues el tratamiento no solo actúa sobre la lesión pulmonar, sino también sobre estas manifestaciones sistémicas. Entonces, por eso la vigilancia estrecha del equilibrio hidroelectrolítico, las funciones neurológicas y las manifestaciones cutáneas forman parte del manejo integral del paciente. Como mencioné anteriormente, el cáncer de pulmón de células pequeñas tiene un origen neuroendocrino, lo que significa que sus células derivan de tejidos capaces de producir hormonas, péptidos y neurotransmisores. Cuando estas células se transforman en malignas, pierde el control sobre estas secreciones, o sea, por lo que comienzan a liberar esas sustancias al torrente sanguíneo en grandes cantidades. Además, también puede inducir reacciones autoinmunes en el sistema nervioso o muscular. Entonces, el resultado son los llamados síndromes paraneoplásicos, que son un conjunto de manifestaciones clínicas no causadas directamente por la masa tumoral ni por las metástasis, sino por los efectos hormonales o inmunológicos a distancia. Estos síndromes se agrupan de forma general en cuatro grandes categorías. Están los endocrinos, donde hablamos de la secreción ectópica hormonal, los neurológicos, aquí encontramos mecanismos autoinmunes onconeuronales, los hematológicos, que aquí vemos alteraciones en producción o funciones de células sanguíneas, y los mucocutáneos o los misceláneos, que son reacciones inmunológicas o tróficas. Entonces, cada uno pues tiene un mecanismo distinto, pero todos comparten una característica, o sea, no dependen del tamaño ni de la localización del tumor, sino de su actividad biológica. Dentro de los endocrinos, que habíamos dicho que es por una secreción ectópica de hormonas o péptidos, tenemos los más, bueno, son los más frecuentes dentro del cáncer de células pequeñas debido a su origen neuroendocrino. Tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el síndrome de Cushing ectópico, la hipercalcemia paraneoplástica y la secreción ectópica de calcitonina. Empezando con uno de los más frecuentes, que es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que en este caso las células tumorales producen hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, que de manera ectópica, o sea, es decir, fuera del hipotálamo y la hipófisis, que son los órganos donde normalmente se sintetiza. Esta hormona provoca una retención excesiva de agua a nivel renal, lo que diluye la sangre y produce una hiponatremia, que significa que el sodio en sangre se encuentra muy bajo. Los pacientes pueden manifestar síntomas como náusea, vómito, debilidad, confusión e incluso convulsiones o dependiendo del grado de hiponatremia. En el laboratorio encontramos un sodio sérico menor a 130 milimoles por litro. Igual la osmolaridad plasmática va a estar baja y la osmolaridad urinaria estará alta, porque pues el riñón sigue concentrando orina a pesar de la sobrecarga de agua. Aquí el tratamiento consiste en restringir líquidos, administrar medicamentos como tolvaptan, que bloquea el efecto de la hormona antidiurética en el riñón y sobre todo pues controlar el tumor de base. La importancia del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética radica en que muchas veces es la primera manifestación del carcinoma microcítico, incluso pues antes de encontrar una masa pulmonar visible en la radiografía.
El segundo síndrome endocrino más importante es el síndrome de Cushing ectópico, que este es causado por la producción anormal de la hormona adrenocorticotrópica o ACTH por parte del tumor. Entonces, la hormona adrenocorticotrópica estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol en exceso y este exceso de cortisol genera múltiples alteraciones metabólicas, como una hiperglucemia o la elevación de glucosa, una hipertensión arterial, retención de sodio y pérdida de potasio, la debilidad muscular proximal. Tendrá estas características de cara redonda o cara de luna llena, obesidad centrípeta y una fragilidad capilar. En el laboratorio, los niveles de cortisol y de esta hormona pues, van a estar elevados y no se suprimen con la administración de dexametasona. El manejo se enfoca principalmente en bloquear la síntesis de cortisol con fármacos como ketoconazol o metirapona y controlar la hipopotasemia con espironolactona, perdón. Pero al igual que el síndrome anterior, la base del tratamiento o sea, la base de este tratamiento pues es tratar el cáncer de pulmón. Y este síndrome puede progresar rápidamente y causar deterioro importante si no se identifica a tiempo. Pasando a los neurológicos, aquí los mecanismos pues son distintos. En lugar de secreciones hormonales, el tumor induce respuestas autoinmunes, donde el sistema inmunológico del paciente produce anticuerpos que atacan tanto al tumor como ciertas estructuras del sistema nervioso. O sea, estos síndromes son menos frecuentes, pero pueden ser muy incapacitantes. Aquí tenemos el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, encefalo, encefalomel- mm, encefalomielitis paraneoplástica, la neuropatía sensorial subaguda, la degeneración cerebelosa subaguda y el síndrome autonómico paraneoplástico. Bueno, el síndrome miasténico de Lambert-Eaton es el más característico de los síndromes neurológicos asociados al cáncer de pulmón de células pequeñas, ya que, bueno, este tumor provoca la formación de anticuerpos contra los canales de calcio dependiente de voltaje que se encuentran en la membrana presináptica de las terminaciones nerviosas, como podemos ver en la imagen. Estos canales son necesarios para liberar, acetilcolina, el neurotransmisor que estimula la contracción muscular. Entonces, cuando son bloqueados por los anticuerpos, la liberación se verá alterada, o sea, la liberación de acetilcolina estará alterada y como resultado el paciente presenta debilidad muscular progresiva, especialmente en las piernas y brazos. A diferencia de la miastenia gravis, en este síndrome la fuerza mejora con el ejercicio repetido porque, bueno, la actividad muscular ayuda a liberar, algo más de neurotransmisor. También puede haber disfunción autonómica como boca seca o estreñimiento y disminución de reflejos tendinosos. El diagnóstico se confirma con electromiografía, donde se observa un aumento en la amplitud del potencial de acción muscular después de la estimulación repetida. El tratamiento incluye medicamentos como 3,4-diaminopiridina, inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, además pues del control del tumor. Después, en los encefalomielitis, que son las neuropatías paraneoplásticas, en este grupo el mecanismo es la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos neuronales como los anticuerpos anti-HU, también llamados anticuerpos
neuronales tipo ANA1. Estos anticuerpos dañan las neuronas del sistema nervioso central y periférico, causando síntomas como deterioro cognitivo, cambios de personalidad, pérdida de coordinación o ataxia, disartria, neuropatía sensorial con pérdida de la sensibilidad o parestasis. Y el manejo incluye inmunoterapia con corticoides, la inmunoglobulina o plasmaféresis, pero la recuperación pues es variable, perdón. Estos cuadros suelen mejorar parcialmente también al control del cáncer de base. En el grupo hematológico, el tumor puede inducir la liberación de citoquinas y factores del crecimiento que alteran la médula ósea. Por ejemplo, la anemia paraneoplástica, que es por inflamación crónica o infiltración de la médula ósea. La leucocitosis o trombocitosis paraneoplástica, que está mediada por la interleucina 6 o factor estimulante de colores. Y en algunos casos, el síndrome de Trousseau, que consiste en la tromboflebitis migratoria recurrente causada por hipercoagulabilidad, y estas alteraciones se corrigen en el tratamiento del tumor y medidas de soporte. Aquí en las alteraciones hematológicas vemos la secreción de citocinas, ya les había comentado de la interleucina 6. En las manifestaciones, la anemia, trombocitosis y el manejo pues es una corrección del tratamiento y el tratamiento del tumor subyacente. Dentro de los mucocutáneos y misceláneos, que son los menos frecuentes pero están descritos en algunos casos, algunos de los síndromes cutáneos más conocidos están la dermatomiositis o la poliomiositis, que son enfermedades inflamatorias autoinmunes del músculo y la piel. En estos pacientes, el sistema inmunológico ataca el músculo esquelético, causando debilidad proximal y lesiones cutáneas características, como el eritema heliotrópico en los párpados y las pápulas de Croton sobre las articulaciones de los dedos. Estas patologías pueden pueden preceder al diagnóstico del cáncer de pulmón y deben considerarse un signo de alarma paraneoplástico. También la acantosis nigricans, que se manifiesta como áreas de piel engrosada y oscura, principalmente en el cuello y axila, por un exceso de factores de crecimiento. Y la hipertrofia osteoartropática, que también llamada síndrome de Pierre-Marie-Bamberg, que es caracterizada por dedos de palillo de tambor y dolor óseo distal. Esto debido al aumento de factores angiogénicos y el flujo sanguíneo periostal. Aunque esta última se asocia más al carcinoma escamoso, puede observarse en etapas avanzadas del carcinoma microcítico. Y bueno, en la imagen que vemos es una acantosis nigricans. Algo que tenemos que tener muy claro es que los síndromes paraneoplásticos pues no son enfermedades, perdón, aparte, sino son manifestaciones del mismo proceso tumoral. El carcinoma microcítico del pulmón, al provenir de células neuroendocrinas, mantiene la maquinaria para sintetizar y liberar hormonas y neurotransmisores, que fue lo que vimos hace un momento. Eh, Obvio tiene esta maquinaria, pero no va a estar regulada, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, su alta carga antigénica provoca activación inmune descontrolada, lo que pues va a desencadenar los síndromes neurológicos y autoinmunes. Entonces, por lo tanto, los síndromes paraneoplásticos pues son una extensión sistémica de la biología del tumor y su identificación puede ser la clave diagnóstica para detectar el cáncer en fases iniciales.
En esta tabla puse la clasificación de los síndromes endocrino, neurológico, hematológico y mucocutáneo, junto con su mecanismo, las manifestaciones y el tratamiento. Es un cuadro resumido de los síndromes más característicos y más importantes de cada clasificación. En este otro cuadro vemos los síndromes ya más específicos con su sustancia o mecanismo y las manifestaciones clínicas principales, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el síndrome miasténico de Lamberto, ¿no? Hablábamos de los anticuerpos contra canales de calcio presinápticos y las manifestaciones clínicas, pues es la debilidad muscular proximal, ¿no? Pero vimos que pues mejora con el ejercicio, la hiporreflexia, ¿no? Y la disautonomía. Dentro de los síndromes hematológicos, pues es una producción anómala de factores hematopoyéticos. Y como manifestaciones clínicas, pues tenemos la anemia, la leucocitosis o la trombocitosis. eh, el síndrome cerebeloso subagudo, ¿no? Que son los anticuerpos anti-Jo, anti-Hu y anti-Ri, ¿no? Y aquí sus manifestaciones clínicas, pues es la ataxia, la disartria, el nistagmo, la incoordinación progresiva. Entonces, en conclusión, pues el cáncer de pulmón de células pequeñas es un tumor altamente agresivo, con crecimiento rápido, una diseminación temprana y una gran capacidad para alterar la función del organismo, no solo por invasión local, sino también por mecanismos hormonales y inmunológicos. El reconocimiento de los síndromes paraneoplásticos es fundamental, ya que, como lo comentaba en la mayoría de las diapositivas, puede ser la primera manifestación clínica de la enfermedad y su manejo depende directamente de qué tan controlado esté el tumor primario, ¿no? Entonces, como médicos debemos tener siempre presentes que detrás de una hiponatremia inexplicable, una debilidad muscular progresiva o una dermatomiostis de causa incierta puede encontrarse un carcinoma microcítico. Por eso, bueno, este tema nos recuerda la importancia de la correlación clínica, el estudio integral del paciente y la detección temprana, ya que, bueno, en este tipo de cáncer, pues el tiempo de diagnóstico puede marcar la diferencia entre una respuesta favorable y una enfermedad rápidamente progresiva. Y bueno, como reflexión final, eh, probablemente me escuche un poco repetitiva, sin embargo, tiene ciertos puntos característicos que sí debemos dejar en claro, ¿no? Este tipo de cáncer nos enseña la importancia de la medicina integral. O sea, no basta con tratar una radiografía o una masa pulmonar, o sea, también tenemos que ver al paciente de forma completa, de forma integral, ¿no? O sea, entender sus síntomas, sus antecedentes y las señales que el cuerpo manda. El cáncer de pulmón de células pequeñas es un ejemplo claro de cómo la biología de un tumor puede afectar todo el organismo, ¿no? O sea, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema hematológico, ¿no? La piel y los músculos. Y también nos recuerda que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa, ¿no? O sea, si logramos que haya una disminución del tabaquismo y fomentar la detección temprana en poblaciones de riesgo, podríamos cambiar radicalmente el pronóstico de esta enfermedad. Y bueno, finalmente, como futuros médicos, debemos reconocer que detrás de cada cifra epidemiológica y cada imagen
radiológica hay un paciente con historia, emociones y familia. Entonces, pues nuestro papel es brindar no solo el tratamiento, sino también un acompañamiento, empatía y esperanza. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias.